Bienvenidos una vez más a Caer. Tomas un pinche balde. Yo qué sé, tomas. Lo que voy a hacer es drogarlo. No en el mal sentido. O sea, vicia, esta madre es una mojita, bien vergas, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener ahora? Pues es muy sencillo. Voy a borrar esto, pero ya sea el P o el N, voy a obtener un material. Primero vamos a analizar el proceso. El programa número 1 de la programación. El maestro AHA, o sí. Hoy vamos a hablar de materiales tipo NP o como la banda le dice, PN, ¿no? Ahora sí, empecemos. Pero para definir qué es un material tipo N y qué es un material tipo P, tenemos que pasar por un proceso muy riguroso. Bueno, no tan riguroso, te lo voy a intentar explicar en 10 minutos o menos. Ahora sí, imagínate que tú eres un güey que es la verga y que tomas un pinche balde, yo qué sé, tomas un puto balde de arena porque de la arena sale el silicio, ¿no? Entonces tú vas, eres John Wick cuando se va, aquí está John Wick con su cabellito largo y un cuchillo a la verga, aquí está John Wick. ¿Qué es lo que hizo John Wick cuando fue al Sahara para hablar con el líder de los asesinos? Pues básicamente este güey tomó una cubeta de arena, ¿no? Aquí está la arena, ¿no? ¿Qué es lo que procedió a hacerla? Pues muy fácil. Vamos a pasar por un proceso que se llama purificación. ¿Para qué? Para quedarnos con lo que queremos, ¿no? Lo vamos a purificar. Le vamos a enseñar la Biblia a esta madre y se va a purificar y va a quedar más pinche santa que una monja, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora yo voy a obtener un bloque, voy a obtener este bloque, que es un material, yo qué sé, es silicio, ¿no? SI de silicio, ¿no? Este bloque se le va a llamar material intrínseco. Recuérdenlo, el intrínseco. Intrínseco. ¿Por qué al chile no me pregunten? Pero se le llama material intrínseco. ¿Qué es un material intrínseco? ¿Es un material puro o es el material ya purificado y que actúa como aislante a temperatura ambiente? Ojo, es importante esto. A temperatura ambiente esta madre va a aislar. No va a permitir el flujo de electrones, pero a temperatura no ambiente sí va a conducir. Y así surge el concepto de semiconductor, ya que el material tipo N y el material tipo P se usan para hacer semiconductores, y un semiconductor es un material que bajo ciertas condiciones va a conducir electricidad, pero bajo otras ciertas condiciones no va a conducir electricidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora que yo tengo un material intrínseco? Si yo quiero que sea más conductivo, que esa madre sea conductiva a mi favor. Aquí hay dos vertientes. Lo que voy a hacer es drogarla, no en el mal sentido, o sea, básicamente la voy a dopar. Voy a dopar esta madre. O como algunos dicen, la voy a drogar. Es decir, yo le enseñé la Biblia y la purifiqué, pero ahora yo qué sé, le voy a enseñar algunas fotitos, le voy a enseñar el black metal noruego y esta madre se va a volver impura otra vez. Pero va a ser una impurez que va a estar a mi favor y que yo la puedo usar para que esta madre se vuelva conductiva. Y de ahí surgen los materiales ahora sí, extrínsecos. Secos. Un material extrínseco ya sea tipo N o tipo P. Estos materiales nos van a permitir conducir bajo ciertas características, pero son diferentes tipos de dopaje. Son diferentes tipos de dopaje, ¿no? Ahora sí, recuerden, John Wick viene, toma su arena, la purifica y tiene un material intrínseco, ¿no? O sea, le enseña la Biblia a esta madre, le da miedo. La purifica, esta madre es una monjita, bien vergas, pero ¿qué pasa? Entra acá el perreque intenso, acá se vuelve medio chacalona y la dopo, pero la voy a dopar a mi favor. Ojo, por dopar me refiero a que se vuelve impuro el material. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener ahora? Pues es muy sencillo. Voy a borrar esto. Voy a borrar aquí a John Wick también y su filero. ¿Qué es lo que voy a obtener? Dos tipos de materiales que se les conoce como extrínsecos, pero ya sea el P o el N, voy a obtener un material. Primero vamos a analizar el caso del N. Se llama N porque es un material que consta de dopaje de electrones. Es que ahorita ustedes no entienden, pero básicamente es esto, ¿no? No soy muy bueno en química, así que voy a poner aquí átomos de silicio.
Y con P sé que el silicio es tetravalente. No esperen más de mí. Y lo voy a combinar con un elemento que sea que tenga 5 de valencia, para que entiendan. No creo que el fósforo lo tenía. Creo que el fósforo, no me hagan mucho caso. Ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? No, pues esta madre tiene 4, ¿no? Aquí está el silicio, 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 ¿no? En el material tipo N, lo que va a pasar es que el fósforo tiene 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá, el fósforo tiene 5, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues básicamente cuando se enlacen me va a quedar un electrón libre. ¿Qué va a hacer ese electrón libre? Pues básicamente nada, se va a quedar estático y quieto esta madre. Supongamos que este es el electrón quieto, este es el electrón quieto y este es el electrón quieto. Van a estar aquí libres. Por eso consta o se le llama N de dopaje eléctrico, de dopaje de electrones. Así se le llama por el nombre largo, ¿no? Dopaje de electrones, ¿por qué? Porque voy a tener electrones libres y de ahí viene el nombre de N, de negativo, porque realmente un electrón tiene carga negativa, bla, 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 ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si yo ahora esta madre la conecto a una pila? Recuerden, este es el símbolo de una celda. Una celda eléctrica, ¿no? 1.5 volts le vamos a poner. ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, pues es muy sencillo. Los electrones que salgan de nuestra placa negativa y sigan esta trayectoria y se metan aquí, van a empezar a llenar estos huecos. ¿Por qué? Porque nuestros electrones van a decir, ah, no mames, aquí hay un polo positivo. Y recordemos que la corriente siempre fluye del punto menos negativo, del punto más negativo al punto menos negativo, del punto negativo al punto positivo. A eso se le conoce como flujo de corriente real, pero el flujo de corriente convencional es de positivo a negativo, ¿no? Pero en este caso vamos a analizarlo con el real, que está mal, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar? Este electrón va a decir, ah, no mames, aquí hay un punto positivo. No tengo que convivir con tantos pendejos electrones. ¿Por qué? Porque los electrones entre sí se caen mal, no se odian, se quieren matar. Entonces va a venir hacia acá. Y todos van a hacer lo mismo. Ah, no mames, aquí no hay tantos electrones. Siguen todo este caminito, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones que salgan de la pila van a empezar a llenar estos huecos y van a decir, ah, no mames, pues quiero llegar hasta allá, tengo que llegar por aquí, y así se van a estar desplazando, ¿no? Constantemente hasta crear un flujo de corriente de electrones. Ese es un material extrínseco tipo N o de impureza de electrón. Y la otra es con huecos, es decir, dejarlo bien abierto al pendejo. Picarlo hasta chingar a su madre. Y es muy sencillo entender el material tipo P con P de positivo. Ahora sí, vamos a dibujar otra cajita. Y aquí vamos a poner P. ¿Qué es lo que voy a tener ahora? Yo voy a tener mis átomos de silicio. ¿Y por qué uso el silicio? No es porque me guste el silicio o porque me drogue con silicio. No, es porque es un material común en la Tierra, ¿no? Silicio, ¿no? Como ustedes saben, el silicio es tetravalente. Pero ¿qué pasa si yo le meto un elemento que tenga 3 de valencia? Así. 3 de valencia, aquí vamos a poner otro, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, pues es muy sencillo. Como no va a alcanzar a tener una estabilización, se van a quedar huequitos. Esto del rojo son huequitos, son agujeros. Por eso se le llama de material tipo P. Porque como tiene menos carga de electrones, va a ser más positivo. Más positivo, entre comillas, ¿no? Vamos igual a hacer el mismo experimento. Lo voy a conectar a una pilita de 1.5 volts. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ah, pues es muy sencillo. Electrones que estén aquí libres, como constantemente se van a estar moviendo para intentar llenar estos huecos, los electrones de aquí, pero no lo van a lograr, pues muy sencillo. Algunos de estos electrones van a decir, ah, no mames, aquí hay un punto negativo, mejor me muevo para acá. Pero estos electrones que se desplazan en la placa negativa van a hacer algo muy interesante. Y es que estos huecos que existían, para poder llegar al polo positivo, van a empezar a llenarlos. Y
se va a brincar así, 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 y listo, chinga su madre, llegó. Y eso es lo que va a pasar. Va a quedar constantemente a haber un flujo de electrones, van a pasar, va a pasar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y así por todos los huecos que hay en esta red del material tipo P. Uf. Básicamente ya expliqué los tipos de materiales tipo N y P en hace 4 tiempos por menos de 10 minutos, por ahora te voy a explicar su unión del material tipo NP o PN, ¿no? Yo recomiendo el tipo NP porque al chile te puede alburear cualquier pendejo con el PN, ¿no? Ahora bien, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener un material tipo P y un material en rojito tipo N, ¿no? Normalmente debí de haber usado el rojo para el P por positivo y el negro para el... Ustedes entienden, ¿no? Pero a mi chino me va a dar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí voy a tener mis huequitos, ¿no? Que voy a hacer de negro. Hueco, 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 ¿no? Ahí voy a tener huecos. Pero ¿qué es lo que va a pasar en mi material N? Pues yo voy a tener electrones libres. Pa, pa, pa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo los junte? Pues parte de estos electrones van a decir, ah, no mames, pues puedo formar una especie de barrera, puedo llenar estos huequitos, así, así, así. Puedo llenar estos huequitos para ser estable y así tener menos electrones aquí y ser más estable. Porque lo que buscan estos ser estables, ¿no? Porque recordamos que son impuros y al entender o a intentar tener mayor estabilidad vamos a hacer que sean puros, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto llena estos huequitos? Pues es muy sencillo. No se rompe, no. Va a ocurrir algo que se llama el efecto de barrera. ¿Qué es el efecto de barrera? Se va a formar una barrera energética que va a impedir que estos electrones crucen. Va a impedir que estos electrones crucen de México a los United, ¿no? Y puedan trabajar. Porque los que ya consiguieron trabajo van a impedir que estos güeyes entren y le van a decir, no, fuck you. Y los van a deportar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estos electrones van a decir, pues ya, chale, ya ni pedo, me quedo aquí en México, ¿no? A chambear, a darle duro, a trabajar mi tierra, mi gente, ¿no? Pero es muy interesante lo que va a pasar ahora. ¿Qué sucede si yo conecto un material de tipo P a una batería? ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí depende mucho del material del tipo del diodo, ¿no? Ya un material PN, o cuando yo uno un PN, o un NP, perdón, un NP, ¿qué es lo que va a suceder? Ya se forma un diodo. Pero ¿qué es lo que hace un diodo? Recordamos que un diodo se puede polarizar directa o inversamente. Cuando yo lo polarizo directamente significa que voy a colocar el P con el positivo, ¿no? Y el N con el negativo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues básicamente van a salir los electrones de aquí. Y directamente naciendo en los United, pero quieren cruzar a la tierra más vergas, a México, ¿no? Realmente ellos sí son mexicanos, son tierra, son hijos de mexicanos que nacieron en los United, pero estos güeyes realmente se dieron cuenta de que México sí es la verga y quieren llegar a México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a llenar los huecos, así, se van a empezar a mover, se van a empezar a mover, y ojo, van a llegar a la barrera, a la frontera, y tienen que cruzar. Supongamos que el diodo es de silicio. El silicio va a tener o va a ofrecer 0.7 volts de potencial de barrera. Es decir, que yo necesito romper este potencial de barrera con un voltaje mayor a 0.7 volts. Si yo tengo aquí 0.5, ni de pedo los electrones pueden llegar acá. Pero ¿qué pasa si yo le meto más gente y yo derribo el muro? Yo, pues, pongamos que yo le meto un volt. Ah, pues es muy sencillo. La frontera lo que va a hacer es un soborno, ¿no? Le va a decir, va, te cobro 0.7 volts con tal de que pases. ¿Qué es lo que va a pasar? El voltaje total o el voltaje que llega aquí va a ser de 0.3, ¿no? Pero este volt va a dar 0.7 con tal de que estos electrones pasen acá. ¿Y qué es lo que pasa con estos electrones que yo tenía aquí? Pues es muy sencillo. En el momento en el que yo conecto el material tipo N al negativo, van a empezar a fluir. Así. Uf. Uf.
Básicamente eso es un diodo en polarización directa. Si es de germanio, supongamos que fuera el diodo de germanio, va a ser de 0.3 volts el potencial de barrera, es decir, te va a cobrar 3 volts con tal de que tú lo sobornes para que puedas pasar. Y es un diodo en polarización directa. Ahora bien, existe la polarización inversa del diodo, pero en este video no lo vamos a estudiar, no lo vamos a analizar, pero sí es importante decir que cuando un diodo se polariza inversamente, es decir, el positivo va a ir con el negativo y el negativo con el positivo, o sea, el P, ahora el P va a ir a tierra y el N va a ir a positivo, a BCC positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos electrones libres no pueden fluir hacia acá, entonces se van a ver obligados a hacer alguna chingadera. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Yo aquí voy a tener mi barrera que se formó al crear el material PN, ¿no? Y aquí yo tengo electrones libres. Y le van a empezar a llegar electrones de 1000 veces, ¿no? Va a empezar a llegar más y más. ¿Qué es lo que hace un diodo? Siempre intenta igualar el voltaje que tú le suministres. Por lo tanto, el potencial de barrera va a crecer. Y así entre más voltaje. Por lo tanto, si un diodo en gráfica normal se vería, aquí voy a poner un número A, si un diodo se veía así para que empiece a conducir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente se va a generar una pequeña corriente, más o menos así, tengo que llegar a un número B, un número negativo de menos B, para que el diodo empiece a conducir. Y eso es un diodo polarizado en inversa, es decir, que voy a tener que llegar a un número, a un voltaje tan alto en inversa para que el electrón diga, ¿sabes qué? Chingas a tu madre, y rompa el diodo y llegue a la Tierra prometida. Eso es un diodo en polarización inversa. Claro está que muchos diodos en la vida real se queman antes de llegar al punto B. O sea, se queman aquí, así se mueven aquí. Aquí murió, aquí se mueven, X, y una carita con la lengua de afuera. Se mueven aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Se mueren antes de llegar porque realmente para poder llegar a romper el potencial de barrera de un diodo, ya sea de germanio o silicio, sí es bastante grande, sí te cobra bastante, te soborna bastante el güey. Pero ¿qué es lo que sucedió? Con todo buen mexicano que encuentra la manera de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, hubo un estadounidense egresado de Harvard llamado, creo que era Simon Zener o algo así, su apellido era Zener, que creó un diodo que puede llegar a la región Zener. Este voltaje negativo, para que conduzca el diodo, se le llama de región Zener, en honor a este güey. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo? Llegó a hacer que un diodo conduciera electricidad en inversa sin llegar a un punto B muy alto, o sea, menos 1000 volts, por ejemplo. Llegó que él lo hizo a 1.5 volts, por ejemplo, un voltaje pequeñito, tolerable, y el diodo empieza a conducir. Por eso todo el voltaje negativo, para que un diodo conduzca energía eléctrica, se le llama región Zener en este güey. Y existe un diodo Zener que efectivamente en polarización directa actúa como cualquier otro puto diodo en el mundo, pero polarización inversa funciona de manera especial porque nos permite polarizarlo en inversa sin necesidad de quemarlo, o no se quema al polarizarlo en inversa más bien. Y ya, eso es todo lo respectivo a materiales de tipo N y P. Nos vemos en el siguiente video.